Gloria a Dios. Continúo con el mismo tema. He estado hablando sobre dominio propio, el tener dominio propio, tener control de sí mismo. Que el diablo no nos saque de casilla. Puede pasar lo que sea. Usted debe estar firme, invariable, está bien. Puede ponerse un poquito melancólico por alguna situación, pero no descontrolado. Que pasa enojado varios días porque pasó algo, disgustado porque ocurrió eso. Y el diablo saca ventaja de eso. Así que seguimos avanzando con lo que la Biblia dice. Al dominio propio, paciencia. Ese es otro. ¿Tienes suficiente paciencia para esperar? ¿O te impacienta? Una persona que pierde la paciencia es igual a una persona que pierde el control y entra en pánico. ¿Qué pasa a una persona cuando entra en pánico? En lugar de correr hacia la puerta de salida, corre hacia donde está el peligro, porque no tiene paciencia en esperar, en creer de que Dios tiene el control de todas las cosas. Una persona que sabe esperar, imagínense, está viajando y se atravesó un burro en la calle y produjo un accidente. No te pasó nada, pero te retuvo en la carretera y eso te impacientó. ¿Y qué pasó? Una persona que no tiene paciencia comienza a hablar más de la cuenta, a decir cosas que no debería de decir. Y debemos de recordar que la Biblia dice que en la lengua está el poder. Es decir, lo que nosotros decimos tiene poder. Muchas veces porque no hay dominio propio y no hay paciencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una situación y puede ser un accidente que a uno ni lo tocó, lo único que uno es perder el tiempo un poco, pero uno da gracias a Dios por todo, porque uno no sabe si fue el diablo para descontrolarme, pero qué bueno, si hay dominio propio y paciencia, tú le vas a decir al diablo, diablito, tú no me vas a sacar carrera, no me vas a hacer perder los estribos. Yo sé en quién he creído. Qué lástima. Yo conozco personas que cuando está en esa situación, porque no tiene dominio propio y no tiene paciencia, hablan y dicen cosas
se maldice a sí mismo. Y si le toca un poquito su propio recurso, peor todavía. Ya comienza a hablar y a decir que su vida es una desgracia, que su vida es un desastre, que su economía es un infierno, y así sucesivamente, hablando y todo contrario a lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia? Cuando uno es acosado por ataque, diga el débil, fuerte soy. Creo que por eso cada ministro que quiera alcanzar, tener una autoridad espiritual, son las áreas que hay que comenzar a ver. No debe quedarte conforme. Decir, bueno, pero mi papá actuó así, mi mamá actuó así, mis abuelos actuaron así. Si ellos actuaron bajo el dominio del diablo, la pregunta es, ¿vas a seguir tú lo mismo bajo el mismo patrón? ¿No cree que Cristo vino a tu vida para cambiar y hacer nuevo? Está de más entonces lo que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay poder en esa palabra. Pero no solamente debemos de decir de los labios para afuera, sino creer y poner en práctica y evidenciar con nuestros hechos. Dios quiere darte dominio propio, pero ese dominio propio va a venir a tu vida cuando tú crees que necesitas y comienza a trabajar para contrarrestar todo lo que ha puesto en práctica durante toda tu vida y nunca te preocupaste de mejorar. Tiene paciencia. Sé paciente. La Biblia habla mucho. Podríamos hacer solamente una predicación sobre la paciencia que la palabra nos habla. Y si la Biblia nos habla tanto sobre la paciencia, es porque en la vida cristiana es de mucha importancia. A la paciencia, piedad. Debemos ser piadosos, misericordiosos. No malentendamos el ser misericordioso con ser tolerante. Pero debe ser corregido y enseñado a través de la palabra y con el testimonio. Al afecto, a la piedad, afecto fraternal, al afecto fraternal, amor, por sobre todas las cosas. Recordamos que es algo que el amor es algo que hay que cultivar continuamente. Es algo realmente, cuando la Biblia dice que Dios es amor, miramos especialmente
el trato que Dios tuvo con el pueblo de Israel. Dios no fue tolerante. No pasó por alto, lo corrigió a su pueblo. Pero cuando ellos estaban dispuestos a reconocer, Dios estaba dispuesto a perdonar. Yo creo que eso demuestra realmente por qué Dios es amor. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel dejó a Dios morir tras dioses paganos? Sin embargo, Dios fue paciente. No era rencoroso. Cuando ellos, a través de los golpes de la vida, se dieron cuenta, Dios nunca le dejó solo, sino que lo amonestó. Le hizo ver, si regresa, mi brazo están siempre abiertos. Yo creo que ese es el amor más tierno y más puro. El Dios revelado en la persona de Jesucristo. Que aún siendo pecadores, aún siendo lo que somos, lo que éramos, Cristo nos amó y nos sigue amando. Y Dios quiere que ese amor esté en cada uno de nosotros. Dios conoce tu vida, tu situación. ¿Cuántas veces por la situación, por la falta de piedad, por la falta de paciencia, por la falta de control de sí mismo, te has sentido solo y te has sentado en un rincón como diciendo, pobrecito yo, nadie me entiende, nadie me quiere, pero si hay alguien que te entiende, es Jesucristo. Gloria a Dios. Ahí está, ahí está, ahí está, sí, la persona del Espíritu Santo, para ayudarte a entender que tú necesitas tener control de sí mismo. Necesitas tener paciencia para que lo demás mire lo que hay en ti. Gloria a Dios. Notemos lo que nos dice el verso 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. Como un ciego va a guiar a otro ciego. Así que mano a la obra. Echemos a andar. Lo que comenzó en nosotros cuando vinimos a Jesucristo. Dice la palabra, el que comenzó la buena obra en nosotros. Él lo va a perfeccionar. ¿A través de qué? A través de la obediencia. Cuando nosotros miramos la palabra, entendemos y sabemos que necesitamos. Tú necesitas paciencia. Amén. Debe identificar qué es lo que hay en ti.
qué es lo que necesita controlar, qué es lo que necesita mejorar. Dice, por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación. ¿Cuál es nuestra vocación? En primer lugar, ser verdaderos hijos de Dios. Y con mayor privilegio, ser ministro. Por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque Él nos eligió y nos dio esa vocación para servirle. Porque haciendo estas cosas no caerá jamás. Estará firme cuando nuestra vida está basado en la palabra. Porque Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si nuestra vida está basada en el fundamento de la palabra, no caeremos jamás. Aleluya. Gloria a Jesús. El verso 11 dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno. Aleluya. Gloria a Dios. Esa entrada en el reino de Dios para poder alcanzar aquello para el cual hemos sido llamados. Autoridad. Recordemos lo que dije en la primera parte, que Dios quiere restaurar nuestra vida para que haya evidencia del poder de Dios. Y con esa evidencia estamos abriendo una puerta para evidenciar el poder de Dios que fluye a través de nuestra vida en autoridad. Cuando ora y ministra bajo el cambio, bajo la administración del cambio de tu propia vida, habrá una doble autoridad sobre tu vida para poder ministrar a otros. Gloria a Dios. Así que mi hermano, qué privilegio tenemos. Qué privilegio tan grande. La vida cristiana no es una religión. La vida cristiana es un estilo de vida. Y si tú no has entendido y lo que estás practicando son ideas, pensamientos que no han calado, tu vida nada, no ha cambiado para nada, debes preguntarte, ¿qué clase de evangelio es lo que tú predicas? El evangelio que yo entiendo que Jesús mandó a predicar es buenas nuevas, es un evangelio de cambio, es un evangelio de poder, un evangelio de evidencia. Y eso es
lo que hoy día falta, porque hay muchos que anhelan cambiar su vida. Lamentablemente, mira el mal ejemplo de muchos cristianos, y por qué no decir de muchos ministros. Queda mucho que decir el testimonio de su propia vida. Como ministro, su vida es un desastre. No puede, como dije, llevar dos vidas diferentes. Una vida en la iglesia y otra vida fuera de ella. En la casa es un desastre. ¿Qué opinión tienen tus hijos, si tiene hijos, de tu vida como cristiano? Creo que todos fallamos. Todos tenemos debilidades y flaquezas. Pero una debilidad, una flaqueza, no es un estilo de vida. Si no hacemos un estilo de vida de eso. Podemos fallar a veces, pero podemos tornarnos. Y al vencer esa debilidad, podemos seguir adelante. Pero cuando hacemos de una vida desordenada un estilo de vida, estamos demostrando que el Evangelio es pura palabra y no cambia. ¿Cuánto necesitamos regresar a lo que Pablo dijo? Cuando fui a vosotros no fui con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del poder de Dios. ¿Por qué? Porque en su propia vida él experimentó el poder transformador de Dios, que en primer lugar evidenció el cambio. Y es eso lo que hoy cada ministro debe demostrar, el cambio. Lo que somos, lo que hacemos, cómo andamos. Tenemos control de nuestro carácter. Tenemos dominio propio. Tenemos paciencia. Que Dios añada todas aquellas promesas que Él ha prometido para cada uno. Padre, estoy orando por cada uno de estos ministros a quienes tú llamaste y le diste esa amplia y generosa entrada a tu reino. Dios de misericordia, bendigo la vida de cada uno de ellos. Oro y ayuno por ellos, Dios, para que tú traigas esa unción fresca sobre su vida y que a través de la manifestación de tu espíritu pueda evidenciar el poder transformador de tu gracia. Amén. Dios siga añadiendo su bendición sobre cada uno. Amén.